Hemos venido hablando de que muchos judíos en aquel entonces murieron pensando que habían sido engañados en cuanto a la venida del Mesías. Y según lo que vimos la vez pasada sobre lo que Jesús les dice a los escribas y fariseos, es que ellos no lo identificaron, porque ellos pasaron por alto los tiempos y las señales. Gamaliel lo que dice es, aquí no tenemos por qué preocuparnos, porque antes de este Jesús se levantaron muchos otros Mesías. Eso decían. Por eso nombra a dos, a Teudas y a Judas el Galileo. Cuando se rebelaron los persiguieron, los mataron y se acabó. Al morir la cabeza, quien los dirigía, se acabaron también sus seguidores. Ya murió este Mesías. Si no es el Mesías, esto se acaba. Pero si en verdad es el Mesías, estaremos uniéndonos al propósito de Dios. Gamaliel da las características fundamentales de que Jesucristo sí es el verdadero Mesías. Porque 2024 años después seguimos diciendo de que Jesucristo es el Mesías. Aunque murió Jesús de Nazaret, no le conocimos, no está con nosotros, pero aún le seguimos anunciando. Esto sucedió en el primer proceso y está sucediendo en el segundo proceso. Hoy por hoy, hombres se santifican a sí mismos jactándose de que son los consentidos de Dios, de que Dios les habla y de que son los ungidos. Tanto así que un hombre llamado José de Jesús Miranda dijo de que él era el Jesucristo hombre y que no moriría, pero se murió. Y lo dicho por este se fue al olvido. Una de las claves más importantes es de que así como sucedió en el primer periodo, también sucederán en el segundo periodo. En este proceso de comparación veremos cosas que sucedieron y que están sucediendo. Para esto tenemos que ir al Evangelio de Mateo capítulo 24 y es nuestra parada obligatoria. Tenemos que centrarnos en Mateo capítulo 24, aunque en la escritura dice de que el Jesús vendría pronto, pero han pasado más de 2000 años y el escenario todavía no cambia. Aunque muchas cosas se están cumpliendo y se han cumplido, sabemos de que aún faltan muchas otras cosas por cumplirse. Y por eso digo, conozco los tiempos. El apóstol Pablo dijo, para el que no está despierto ni vigilante en la venida del Señor, lo sorprende como un ladrón en la noche. Pablo dice, nosotros no estamos durmiendo porque estamos expectantes en los tiempos, en las señales que nos están indicando de que la venida del Señor está cerca, pero todavía faltan muchas cosas por suceder. Por eso Mateo capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y el versículo 2 dice, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Encontramos a Jesús de que estaba en el templo y cuando sale del templo salieron en pos de él sus discípulos. Y hay algo importante, aunque los discípulos ya habían visto tantas veces el templo, porque ellos eran de Galilea y en vez en cuando visitaban el templo, siendo este tan hermoso, majestuoso, inspirador, se seguían impactando cuando le veían. Ellos llamaron la atención de Jesús en cuanto al templo diciéndole, ¡qué maravilla de templo! Y Jesús les dijo, sucederá cuando llegue el momento en que ese templo no le quedará piedra sobre piedra. Allí Jesús les habló de la destrucción y les dejó pensando desde Jerusalén hasta el huerto de los olivos. Había un trayecto distante y sus discípulos seguían pensando lo que Jesús les había dicho. Y entendieron de que el símbolo del judaísmo y la ley era el templo. Los discípulos ya habían oído de Jesús cuando dijo de que habría un fin del siglo, un fin del mundo. Y que vendría ese gran profeta, el Mesías, el príncipe. Y eso fue duro para ellos.
En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 4, dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. El versículo 5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. En esos 4000 años de espera del Mesías para Israel, porque era para Israel, en que vendría en semejanza del primer hombre Adán, pasaron 4000 años. Y muchas cosas sucedieron. Este Mesías para Israel, como lo dice Mateo capítulo 15, versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto quiere decir de que el hombre que estuvo en Israel vino ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Nosotros no teníamos la esperanza de conseguir beneficios o alguna esperanza, porque las promesas escritas en la palabra de Dios antes de la primera venida de Jesucristo estaban escritas para Israel. ¿Para quién eran las profecías? Las bendiciones para el pueblo de Israel. ¿Quién era el pueblo de Dios? ¿Quién era la niña de los ojos de Dios? Lo era el pueblo de Israel. Por eso en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En ese capítulo vemos una mujer cananea, sinofericia, que viene al Mesías para Israel. Esa mujer era extranjera y viene a pedirle un beneficio al Mesías para Israel. Cuando esto sucede, Jesús le dice lo del versículo 24 del capítulo 15 de Mateo. Pero no se lo dice porque la tuviera por menos o no lo quisiera hacer, sino porque él venía a cumplir las promesas que se le habían dado al pueblo de Israel. Y debemos entenderlo así. Quizá Jesús le dijo: en esta primera venida solamente vengo a liberar, a bendecir y cumplir las promesas que está esperando el pueblo de Israel. En otras palabras, Jesús le dio a entender: ustedes tienen que esperar más adelante, cuando el nuevo pacto funcione. 4030 años esperando que el Mesías apareciera. No es poco tiempo, es mucho tiempo. Cosas que sucedieron en el primer proceso sucederán en el segundo proceso. ¿Como cuáles? Una de las señales que se van a cumplir es de que se levantarán falsos cristos o falsos mesías, y así sucedió. En la primera venida de Jesús también se levantaron falsos mesías. Hombres en Israel se levantaron diciendo de que ellos eran el Mesías. En el Talmud hebreo, en la Misla hebrea, en la historia hebrea, hay hombres que se levantaron y dijeron de que eran profetas. Sin embargo, en el libro que nosotros tenemos, el cual es la Biblia, se registra por nombre a dos personajes llamados Teudas y Judas, el Galileo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados. Este es el razonamiento de un hombre llamado Gamaliel, el cual estaba cuestionando si en verdad Jesucristo era el Mesías o no lo era, o si en verdad era el Mesías que estaban esperando por 4000 años. Estaban razonando si en verdad este Jesús, si será el Mesías, pero los escribas y fariseos no lo identificaron porque ellos pasaron por alto el tiempo de las señales. Mis amados en el Señor, recuerden visitar mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.